Muy buenos días, bienvenidos a todos a este tiempo de discipulado. Y pues ya llevamos, este es el séptimo video de lo que es la profecía y escatología. Y como muchos en este tiempo de pandemia han estado hablando acerca de la profecía, de la escatología, pues por todo lo que está sucediendo, pues para mí ha sido necesario que podamos entender desde las bases de lo que es la profecía, que es los falsos profetas, algunas profecías que ya se han cumplido, sobre todo de las profecías que profetizó Jeremías en su tiempo y cómo estas profecías se fueron cumpliendo en el pueblo de Israel y cómo ellos fueron llevados en cautiverio a Babilonia y se cumplió literalmente como lo había profetizado el profeta Jeremías. Y Israel fue llevado en cautiverio a Babilonia y allí justamente con Daniel. Daniel estaba allí como un siervo del rey. Y hemos visto ya el capítulo 1 de Daniel, donde Daniel pasaron ahí con sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego por 3 años en entrenamiento para servir al rey. Pero el rey había justamente tenido un sueño y había mandado a traer a todos los sabios, no solamente para que interpretaran el sueño, sino también dijeran el sueño que él había soñado. Y la semana pasada, pues estuvimos estudiando la interpretación del sueño de Daniel. Y vimos que este rey Nabucodonosor, pues había tenido un sueño que se le reveló a Daniel por parte de Dios. Y en este sueño había una estatua que tenía la cabeza de oro, el pecho de plata y brazos de plata, el vientre de bronce y las piernas de hierro y los pies de hierro y barro. Y vimos la semana pasada la interpretación de este sueño. Y Daniel le dijo al rey Nabucodonosor: tú, oh rey, eres esa cabeza. Entonces la cabeza de oro vimos de que se representaba por el imperio babilónico. Entonces vimos cómo este rey tuvo un sueño, pero que representaba a todo lo que iba a pasar en las naciones gentiles. Y pues el sueño que tuvo Nabucodonosor nunca pensó que iba a ser de tan grande significado y tan grande magnitud. Y vemos que Daniel le dice que el imperio medo-persa vino justo en el año 539 y conquistó al imperio babilónico. Entonces el imperio medo-persa reemplazó al imperio babilónico y luego en el año 331 literalmente también se cumple la profecía de Daniel y viene el imperio el imperio griego y conquista al imperio medo-persa con Alejandro el Magno y se establecen como el grande imperio griego con Alejandro el Magno. Luego viene el imperio romano. Vimos de que como Roma fue conquistando poco a poco y llegó a ser un grande imperio y este imperio romano pues fue luego disuelto y se pusieron en diferentes lugares y fueron desapareciendo
Y bueno, de ahí se forman todas las naciones y los reinos feudales, y de ahí se forma lo que es el mercado común europeo. Y vemos de que en la profecía de Daniel, los pies de esta estatua representan justamente a la Roma que va a ser restaurada. Este imperio romano que iba a ser restaurado, que conformará todo lo que va a ser el mercado común europeo por 10 naciones. Y vimos que del cielo caía una piedra que caía en los pies de esta estatua y pulverizaba todo, y el viento se llevaba todo. Esta piedra representaba al reino y a la segunda venida de Jesucristo para gobernar y reinar aquí por 1000 años. Y decíamos que qué significaba esto, que toda esta estatua de oro, de bronce, de hierro, de plata y barro, hierro y barro, va a ser pulverizada. Significaba el fin de los tiempos de los gentiles. El fin del tiempo de los gentiles. Y decíamos que el último gentil que va a gobernar aquí en la tierra va a ser, el último gentil que va a gobernar aquí en la tierra va a ser el anticristo. El anticristo va a estar gobernando, justo será el último gentil, será por decirlo así, el líder perfecto, humanamente hablando, pero con poderes diabólicos. Gobernará este mundo. Y con su segunda venida, el Señor Jesucristo destruirá al anticristo y hará un reino en la tierra por 1000 años, y nosotros los santos reinaremos con él. Así que vemos cómo en este tiempo, pues, Israel será restaurada. Todo el remanente de Israel será restaurado y Jerusalén pasará a ser cabeza de naciones. Entonces, hemos estado estudiando todo esto en Daniel capítulo 2, y justamente vamos a leer desde el versículo 45 lo que acabamos de decir. Dice: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Estamos leyendo Daniel capítulo 2 versículos 45. Entonces, esta piedra que fue cortada no con mano se refiere al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y esto que fue no cortada con mano quiere decir que va a ser un reino divino. Y yo les decía de que todas las naciones gentiles, todos los reinos y la sabiduría y filosofía humana un día desaparecerán. Como dice aquí, serán llevadas como el polvo en el viento, para instaurar un reino divino. Ya no va a ser un reino basado en política humana, ya no va a ser un reino basado en la sabiduría humana, en poderes humanos. El reino que el Señor Jesucristo establecerá será un reino divino. Entonces es súper importante que entendamos esto, que todo lo que va a tener el anticristo va a ser la grandeza, la eficacia de los medo-persas. El anticristo va a tener la fuerza del imperio griego y la influencia del imperio griego, y va a tener pues la maldad, la inmoralidad del imperio romano. Todo eso en una sola persona, en la bestia, que es conocido
como el anticristo. Pero como los pies están formados de hierro y barro, va a tener una parte que va a ser fuerte y una parte que va a ser débil. La parte fuerte va a ser que va a ser un dictador. El anticristo va a ser un dictador. Por eso algunos le conocen al anticristo como el dictador del futuro. Pero también va a tener su parte débil. Y la parte débil va a ser las alianzas que el anticristo va a hacer con las naciones. Y justamente la manera en que ellos se eligen y estas alianzas con diferentes naciones. Algunos expertos dicen que va a ser 5 naciones europeas y 5 naciones del Medio Oriente, posiblemente árabes. Todas estas van a hacer un pacto con Israel, y entonces Israel va a ser un pacto, pero a la mitad de la semana vamos a ver lo que pasa si tenemos tiempo ahora en Daniel capítulo 3. Y a la mitad de la semana se va a levantar el anticristo y va a pedir que le adoren. Entonces, esto es lo que dice que el anticristo tiene el número del hombre, el 666, el número de hombre. El número de hombre es el 6 y el 666 es un superhombre. Entonces va a tener todas las cosas y encima de eso va a tener toda lo que es el apoyo satánico. Satanás le va a dar poderes especiales a este anticristo para que gobierne a las naciones. Y cuando viene la piedra del cielo, que es Jesús y su reino, este es destruido y empieza a reinar. Y esa es justamente la interpretación de lo que es Daniel capítulo 2 versículo 45. Después de que Daniel le revela que esta piedra va a caer y va a destruir todo, el rey Nabucodonosor se quedó estupefacto y reconoció que el Dios de Daniel era ciertamente el Dios de dioses y el Señor de los reyes, porque justamente eso es lo que él había soñado. Daniel le dio la interpretación. Ningún otro sabio del reino de Babilonia pudo dar esta interpretación. Y veamos lo que dice Nabucodonosor en el capítulo 2, versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores, y el que revela los misterios, pues puede revelar este misterio. Y aquí Nabucodonosor, a pesar que él se creía Dios, tuvo que reconocer de que realmente hay un Dios verdadero, un Dios que revela, un Dios que está en control de la historia, un Dios que sabe todas las cosas, que sabe el futuro. Y justamente Daniel le reveló estas cosas a él. Y pues nosotros, como ya tenemos el libro de Apocalipsis, podemos ir mirando lo que Daniel nos quiso decir para nosotros, ya interpretando el libro de Apocalipsis. Pero Nabucodonosor, imagínense qué privilegio tenemos nosotros de tener las cosas ya explicadas, las cosas que Daniel le reveló a Nabucodonosor. Nosotros tenemos la explicación de esas profecías en el libro de Apocalipsis. Y yo estoy tratando de explicar justamente el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis para que vayamos nosotros comprendiendo qué es lo que nos está diciendo Daniel.
Entonces, Nabucodonosor reconoce de que Dios es el que revela los misterios y Él es el único que ha podido revelar. Fíjense en cómo Nabucodonosor dice: Dios de dioses y Señor de los reyes. Versículo 48 de Daniel 2 dice: entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. Grande es nuestro Dios. Él nos da a conocer su perfecta voluntad. Y vamos a buscar una aplicación. Cuando nosotros, mis hermanos, vivimos una vida fiel al Señor, cuando nosotros nos proponemos en nuestro corazón no contaminarnos con las cosas de este mundo, como lo hizo Daniel, no se contaminó con la comida del rey. Vemos ahí que Dios, cuando vivimos una vida santa, una vida piadosa, una vida dedicada a Él, como yo digo, se nos aclara el pensamiento. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:16, de que nosotros recibimos la mente de Cristo. Y en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 9, Pablo ora para que los creyentes podamos ser llenos del pleno conocimiento de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y en la medida que nosotros vamos orando y nos acercamos a Dios, el Señor va revelándonos o mostrándonos el camino que tenemos que seguir. El Señor nos va mostrando cuáles son las obras que Él tiene preparado de antemano, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, para que nosotros podamos caminar en estas obras. Justo esta mañana a las 9 tuvimos un tiempo de oración y vemos cómo Dios nos va dirigiendo y nos va mostrando el camino que tenemos que seguir. Y les pido, mis hermanos, que oremos, que nos apeguemos a Dios. Él es el único que nos puede iluminar, mostrar el camino que tenemos que seguir. Él es el único que nos puede revelar a nosotros cuáles son las obras que Él tiene preparado de antemano. Y tenemos que estar, mis hermanos, en esta unión con el Señor. Y el Señor nos da a entender las cosas que están sucediendo en este mundo. Y hoy, más que nunca, tenemos que estar pegados al Señor. En estos momentos de pandemia, en estos momentos de incertidumbre, donde muchas personas están perdiendo su trabajo, donde muchas personas están en camino de desesperación, donde muchas personas están teniendo ataques de pánico y de ansiedad. La única paz que nosotros podemos experimentar es la que Jesucristo nos ofrece. Y esto lo vamos a experimentar estando conectados con el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Y eso es lo que el Señor quiere. En Filipenses, en el capítulo 4, versículo 6, nos dice que nosotros tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. La paz de Dios no viene por hacer cálculos o por lógica humana. La paz de Dios viene cuando ya nuestra mente no puede entender. Como ahora estamos viviendo, no sabemos qué tan grande y cuánto nos va a afectar este caos que estamos viviendo a nosotros, pero algo sobrenatural
sucede en nuestras vidas, algo sobrenatural sucede en nuestras vidas, que la paz de Dios se produce en nosotros. Y es algo que no lo podemos explicar. Y es interesante porque algunas personas se desesperan de ver que los cristianos experimentan paz en medio de la tormenta. Y pues eso es difícil para muchas personas, no pueden comprender por qué nosotros podemos tener la paz y estar confiando de que Dios nos dirige nuestras vidas. Y vemos aquí que el rey Nabucodonosor le puso sobre todos los sabios de Babilonia a Daniel. Versículo 49, el último versículo de Daniel 2 dice: y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Sin lugar a dudas, cuando nosotros buscamos a Dios en oración, cuando nosotros vemos que Dios nos ilumina con su palabra, para que nosotros podamos vivir de acuerdo a su voluntad, pues vamos a tener este privilegio de poder administrar las cosas que Dios nos da a nosotros de una manera sabia. Y hoy en día, mis hermanos, qué importante es que tengamos esta sabiduría, que podamos administrar nuestra casa, que podamos administrar nuestra economía, con lo poco que tengamos, saber cómo utilizar el dinero para que en realidad podamos sostener a nuestras familias. Entonces, esta sabiduría para administrar nuestros hogares, nuestra economía, viene de Dios, mis hermanos, viene de Dios. Así que pongámonos, mis hermanos, en manos del Señor, para que el Señor mismo sea el que nos ponga en los trabajos que tenemos que estar, en las actividades que tenemos que estar. Conocemos algunos hermanos que están pasando por necesidades y podemos ayudarles, pero la mejor ayuda que ellos pueden tener es tener este tiempo con Dios. Y en este tiempo con Dios, descubrir la voluntad de Dios, el lugar que Dios quiere en que cada uno de nosotros nos desempeñemos. Bien, hasta aquí tenemos Daniel capítulo 2. Vamos a empezar en esta mañana el Daniel capítulo 3. Y en este capítulo 3 del libro de Daniel, nosotros vamos a estar aprendiendo de que en este mundo hay y siempre ha habido gente mala. Gente que se oponen a los hijos de Dios. Gente que quieren adorar al Dios verdadero, pero también que se oponen. Hay gente que se opone a la adoración a Dios. Pero a pesar de la oposición, Dios es exaltado y adorado. Y esto vamos a estar mirando en Daniel, en el capítulo 3. Recuerden, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, había tenido este sueño. Y en este sueño vio esta imagen. Y de ahí se le vino una idea a este Nabucodonosor. Y a pesar de que él reconoció que existía un Dios grande, el Dios verdadero y el Dios de toda sabiduría y el Dios
que tiene el control de los gobiernos y de la historia. Sin embargo, aquí en el capítulo 3 vamos a ver cómo él, en lugar de adorar a Dios, termina siendo una estatua de él mismo para que le adoren a él. Y entonces vamos a leer los primeros 3 versículos de Daniel capítulo 3, de los versículos 1 al 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Esta idea que se le viene a Nabucodonosor de erigir una estatua enorme, justamente vino de este sueño que él tenía. Debemos recordar que Nabucodonosor era un rey inconverso, malvado, y recordemos cómo él había llevado en cautiverio y había destruido totalmente a Jerusalén, y había llevado todas las cosas que estaban en el templo de Jerusalén para poner en el templo de su Dios. Es decir, de que a pesar que Nabucodonosor recibió la interpretación del sueño y reconoció de que Dios, el Dios de Daniel, era el Dios de dioses, el Señor de todos los reyes, a pesar de eso, él decidió no adorar a este Dios. Así que mandó a construir una estatua más o menos de, en realidad, dice aquí en otro pasaje, algo de 60 codos, esto equivale a 27 metros, pero en realidad parece ser lo que hizo Nabucodonosor fue levantar una estatua a una altura de 27 metros sobre la planicie de Dura, la ciudad Dura. Era una planicie y él quería que toda la gente desde lejos pudiesen mirar esa estatua. Es como lo que tenemos aquí en Quito, en el Panecillo, con esa estatua que se puede mirar desde lejos a esa estatua. Lo que quería Nabucodonosor es que todos pudieran mirar esa estatua y pudieran rendirle culto a esta estatua. Entonces, en los tiempos de Nabucodonosor, los reyes se creían dioses. Ciro el Grande se creía Dios. Uno de los reyes de los Hammurabis se creían dioses. Los faraones se creían dioses. Imagínense que los faraones, cuando nosotros vemos la historia que ellos describen, jamás en la historia tienen las narraciones de las derrotas que los faraones sufrieron, porque obviamente ningún faraón quería admitir que ha sido derrotado, porque eso quería decir que habían derrotado a su Dios, o sea, a ellos mismos. Alejandro el Magno se creía Dios. Entonces, esta
estatua que se hizo allí, que estaba puesto a 27 metros de altura para que todos lo vieran ahí en esta ciudad de Dura, de años. Entonces, Babilonia es la segunda ciudad más nombrada en la Biblia después de Jerusalén. Vemos aquí cómo este Nabucodonosor y su reino babilónico querían que todos los demás reconozcan que él era Dios. El concepto que en ese entonces tenían de los dioses era de que los dioses eran los que proveerían, los que protegerían y sustentarían, los que les darían a ellos la sabiduría y la inteligencia para que ellos pudiesen reinar. Ese era el concepto que ellos tenían de sus dioses, ¿no? Cuando nosotros vemos en la Biblia, vemos que la sabiduría que viene de lo alto es esa sabiduría que viene de nuestro gran Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El sustento viene de Dios. La vida, la salud, vienen de nuestro gran Dios. Pero ellos tenían sus dioses pensando de que ellos iban a recibir el cuidado que ellos necesitaban. Pero damos gracias a Dios que tenemos nuestro Dios que nos cuida a nosotros. Uno de los problemas justamente que vemos aquí en estos versículos es que Nabucodonosor quería que todos le reconocieran a él como Dios. Así que él convocó a todas las más altas autoridades, como ya leímos en estos versículos, para que puedan dedicar esta estatua que él había levantado. Así que el rey manda a pregonar para que todos vengan y le adoren. Vamos a leer de los versículos 4 al 7 de Daniel capítulo 3. Dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Y aquí tenemos un complejo, ¿no? Este complejo que tenía Nabucodonosor de creerse Dios. Pero esto no es sino un tipo del anticristo. Él se creía un gobernador, un rey universal, como lo va a ser el anticristo. Y este espíritu del anticristo estaba en Nabucodonosor porque querían que le reconozcan a él como a Dios. Y dice que todos los pueblos, las naciones y todas las lenguas puedan reconocer de que Él es Dios. Vamos a mirar en Apocalipsis, en el capítulo 13. Apocalipsis, en el capítulo 13. Cómo es que el anticristo también es lo mismo. Apocalipsis, en el capítulo 13. Vamos a leer desde los versículos 11 en adelante. Si nosotros leemos desde el versículo 1, vemos de ahí de que el Satanás siempre ha buscado que le adoren a él. Les voy a leer el 13, 3 y 4 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida era mortal, hablando de la bestia. Y fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.
y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Así también se boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, esto es 3 años y medio. Y vemos aquí cómo la bestia justamente busca ahí adoración. Y dice que adoraron al dragón. Pero no fue eso. Vemos aquí que versículo 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tienen la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Así que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Esto es 666. Vemos aquí el parecido que existe entre lo que hizo Faraón y lo que hizo aquí en estos versículos la bestia. De la misma manera que Faraón mandó a pregonar para que vengan y adoren a la imagen, el que va a estar pregonando en el tiempo del anticristo será el falso profeta, que es esta bestia que surge aquí en el versículo 11 con cuernos de cordero, pero que hablaba con autoridad, pero hablaba como dragón. Es decir, que Satanás mismo va a utilizar a este falso profeta para engañar a las naciones, inclusive con señales, para que adoren a la bestia. Y es interesante, porque se hace erigir una imagen del anticristo, para que adoren a la imagen del anticristo, y se les da poderes engañosos para que esta imagen hablara. Y dice aquí que se le permitió, y yo quiero que subrayen eso en su Biblia, en Apocalipsis 11:15, dice: y se le permitió infundir aliento a la bestia. Se le permitió. ¿Quién está permitiendo todo esto? Dios es el que tiene el control. Dios es el que tiene el control. Dios es el que está allí en control de todas las cosas. A pesar de que se le da este poder, Dios le permite a la bestia y al falso profeta engañar. No se nos olvide, mis hermanos, hay muchas cosas que
pueden estar sucediendo a nuestro alrededor. Y Dios permite que nos engañen muchas veces. Pero recuerden, detrás de eso está Dios. Detrás de eso está Dios. Así que la bestia, Satanás y el falso profeta tienen un poder limitado. Dios tiene un poder ilimitado. Y eso es súper importante que nosotros entendamos. Porque como les decía, hay muchas personas hoy en día que están experimentando ansiedad, pánico, miedo, temor. Porque no se dan cuenta de que detrás de todo esto hay la mano soberana de Dios. Hay un plan perfecto, el cual Dios está gestando y hacia dónde nosotros nos estamos yendo. Y a pesar de que la bestia y el falso profeta estén aquí y se les permita tener poderes engañosos, Dios está detrás de todo esto. Y luego se le permite también poner un sello, una marca en todos los que adoraron a la bestia. La marca de la bestia es para los adoradores de la bestia. La marca de la bestia es para los adoradores de la bestia. Y el número con que van a ser puestos es el número de hombre. El número de hombre es 6. Y 666 es el número del hombre perfecto, pero de un hombre malvado. En realidad, eso es lo que va a ocurrir. Y eso es lo que Nabucodonosor estaba haciendo. Y leemos ahí nosotros en el libro de Daniel, de que él mandó a pregonar para que toda la gente adorase y se arrodillase delante de la estatua que él había mandado a hacer. Entonces, aquí tenemos que nosotros reflexionar. Capítulo 3, versículos 5 al 7 del libro de Daniel. Daniel 3, 5 al 7 dice que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Qué tremendo. Tenemos nosotros que reflexionar. Tenemos nosotros que pensar. ¿Qué cosas están reemplazando a Dios en mi vida? ¿Qué cosas nosotros hemos creado para reemplazar a Dios? Nabucodonosor erigió esta estatua de él mismo. Cuando nosotros cambiamos nuestras prioridades y no le ponemos como prioridad a Dios, nos estamos erigiendo en dioses nosotros mismos.
Cuando nosotros tomamos el control de nuestras vidas, nos constituimos en nuestros propios dioses. Queremos nosotros, como muchas personas dicen, ser dueños de nuestro destino y que nosotros mismos nos vamos haciendo el camino, en lugar de permitir que Dios, en lugar de rendirnos a Dios, sería lo más correcto, para seguir sus caminos. Pensemos, ¿qué cosas reemplazan a Dios en mi vida? Puede ser una persona, puede ser un cónyuge, que toman el lugar de Dios. Puede ser un bien material, una propiedad, una posesión, un carro, que se convierten en nuestros propios ídolos. Otra pregunta, ¿pensamos lo que creamos nos protegerá, nos sustentará, nos hará sabios y nos dará capacidades para gobernar nuestras familias y manejar nuestras propias vidas? Pensamos nosotros que lo que nosotros creamos, lo que nosotros adquirimos, como saben decir, con nuestros propios esfuerzos. Muchas personas, no sé si ustedes han escuchado que han dicho, a mí me ha costado conseguir esto. Lo he conseguido con mi trabajo, lo he conseguido con mi propio esfuerzo. Y aquello que nosotros conseguimos y ganamos se constituye en nuestro propio Dios. Y puede ser que mi profesión o que mis finanzas o que mi posición en el trabajo sea mi Dios. Cuando nosotros pensamos de que nuestro trabajo nos da la protección, cuando nosotros pensamos que nuestro trabajo o nuestros jefes son los que nos sustentan, o cuando pensamos que nuestra sabiduría y nuestra inteligencia nos van a poder ayudar para poder vivir en este mundo, le estamos haciendo dioses a todas esas cosas. Lo que teníamos que hacer es rendirnos delante de Dios para que Él gobierne y reine en nuestras vidas. Tenemos que reconocer a Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Señor, como el Salvador y el amo de nuestras vidas. Tenemos que darle a Él la preeminencia en todo. Es decir, reconocer a Jesucristo como la máxima autoridad. No tratemos nosotros de manipular las circunstancias. A veces nos encanta a nosotros manipular para que las cosas cambien. Y nos constituimos, como yo digo, en nuestros propios dioses. No tratemos de manipular a otras personas para que ellos hagan lo que yo quiero y así yo poder lograr mis objetivos. En otras palabras, dejemos que Dios sea Dios. Dejemos que Dios sea Dios. Tremendo. Tremenda lección que podemos aprender
de cómo es que este Nabucodonosor quiso constituirse en Dios. Este Nabucodonosor quiso que le adoren a él, quiso tomar el lugar de Dios. Pero en algunas maneras nosotros también reemplazamos a Dios en nuestras vidas. Y vemos también que esto es un tipo del anticristo. ¿Cómo va a pasar en el futuro? El anticristo va también a mandar a pregonar al falso profeta para que le adoren. Y con milagros engañosos lograrán que la gente le adoren a la bestia. Sean marcados con el número 666 y le adorarán a la bestia. Recuerden, mis hermanos, hacia allá se está dirigiendo este mundo. Recuerden que la meta de este mundo, de la política de este mundo, es que un hombre gobierne este mundo. Y nosotros sabemos que ese hombre que va a gobernar, que va a ser el dictador del futuro, será el anticristo. Mientras tanto, a nosotros nos queda, mis hermanos, este tiempo, antes de que la iglesia sea arrebatada y antes que el anticristo gobierne, nos queda el tiempo que estamos viviendo ahora, para que nosotros podamos predicar el evangelio, para que nosotros podamos traer a otras personas a los pies de Cristo. Aquellos familiares, mis hermanos, oremos por nuestros familiares. Nosotros les decimos oikos. La palabra oikos es familia, los amigos más íntimos, nuestro círculo de influencia. Yo les pido a todos ustedes que hagan su mapa oikos, que empiecen a orar por sus familiares, que empiecen a orar por sus amigos, que empiecen a orar por sus amigos íntimos. Y si usted ya tiene clientes en su negocio, que usted conoce y sabe sus nombres, ore por sus clientes, para que de alguna manera Dios le dé la oportunidad a usted de compartirles el evangelio, para que ellos puedan conocer a Cristo. Escribamos los nombres de aquellas personas y empecemos a orar por ellos, para que Dios toque sus corazones, toque sus vidas, para que Dios nos dirija a ellos a predicarles el evangelio. Y si aceptan a Cristo, poderles darle el seguimiento del discipulado. Así que, mis hermanos, el tiempo que nosotros tenemos ahora, tenemos que aprovecharlo. Muy pronto la iglesia será arrebatada y ya no tendremos esa oportunidad. Para los 144,000 que se quedarán, 144,000 judíos que serán sellados por Dios y serán enviados a predicar en este mundo. Y a quienes el anticristo no les va a dar. Ellos no van a morir hasta que todas las naciones puedan escuchar el evangelio. Ahora nosotros tenemos el privilegio de compartir en el evangelio, pero ese tiempo está por terminarse. Oremos, mis hermanos, por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, con las personas que nosotros conocemos. Y si alguno de ellos acepta a Cristo, inmediatamente discipularle. Empezar a discipularle. Y como les dije, si tienen necesidad de material de discipulado, yo ya he enviado a aquellos que me han pedido la primera parte, y si quieren y ya terminan esa primera parte, yo les puedo mandar la segunda parte para que continúen discipulando
a aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo. Bueno, espero que este estudio continuaremos la siguiente semana desde Daniel capítulo 3 versículo 8 y podamos terminar Daniel capítulo 3 la siguiente semana. Oremos, mis hermanos. Y quiero en esta mañana, si hay alguna persona que este mensaje se da cuenta de que necesita a Jesús, de que necesita ser salvo, en esta mañana le puede decir: Señor, yo sé que tú moriste por mí en la cruz, derramaste tu sangre para perdonar mis pecados. Señor, que fuiste sepultado y resucitaste para darme vida eterna. Señor, ven, sálvame, perdona mis pecados, ven a vivir en mi vida. Y si tú eres creyente y a través de este mensaje tú te has dado cuenta de que hay ciertas cosas de tu vida que están quitando el primer lugar a Dios, dile: Señor, perdóname. Yo quiero adorarte y servirte solo a ti. Señor, todas las cosas que yo tengo las pongo a tu servicio. Quiero que todo lo que yo tengo, lo que yo soy y lo que espero ser o tener, Señor, sirvan para adorarte, para servirte. Señor, toma toda mi vida y todo lo que yo tengo para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, espero que esta haya sido una mañana y poco a poco vamos a ir conociendo más acerca de la profecía, la escatología, es decir, los tiempos del fin. Bien, vamos a las 11:30. Continuaremos con la predicación de la palabra. Y esta mañana nos estará predicando nuestro hermano Fabián Ortega y estará con nosotros a las 11:30. Así que les invitamos para que permanezcan conectados o se conecten a las 11:30.